Entonces, el miércoles pasado leímos del versículo 5 en adelante. Así que hoy voy a retomar el 9 y voy a retomar el 10 del capítulo 4. Amén. Nehemías 4, 9 y 10. Dos versículos. De ahí nos vamos a extender, probablemente llegamos hasta el 5 ahora. Pero quiero sacarle esa parte a esto. Amén. ¿Lo tiene usted? Amén. Comparta con el que no tiene. Le recuerdo, hermano, la Biblia. Le recomiendo que sea una Biblia de carta, papel, hermano. No traiga el teléfono porque de repente a eso le cae un mensaje y se despista, ¿verdad? 4, 9 y 10. Amén. Dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué hicieron, hermanos? Oramos a nuestro Dios por causa de ellos. Pusimos guarda contra ellos de día y de noche. 9, 10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Oiga, no podremos edificar el muro. Qué terrible. Oremos. Padre, gracias por esta palabra, la bendecimos. Suplicamos, Señor, que seas tú tomando, Señor, el control en cada vida, que seas tú tomando, Señor, cada uno de mis hermanos, que tome sus mentes, Señor. Padre, el propósito de estar en este lugar, Señor, no es llenarnos de información, no es llenarnos, Señor, de un conocimiento quizás básico, Señor, de la Biblia, sino, Padre, que el propósito es, Señor, que cada uno de nosotros seamos edificados espiritualmente, Señor, porque necesitamos edificar a otros a través de tu palabra. Señor, no es justo que nosotros pasemos el tiempo, Señor, dentro de una iglesia, Padre, no haciendo efectivo tu sacrificio en la cruz, pareciendo, Señor, que lo que tú hiciste en la cruz no tuvo valor, no tuvo efecto, Señor, y en mí no causa nada. Oro, Señor, que tomes el control. Bendice a mis hermanos, edifícalos. Es necesario que seamos edificados, Señor. Es necesario, Padre, que tú te manifiestes en cada vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Ok, hermanos, hemos venido hablando acerca de una edificación, de una construcción de muros. Hemos venido hablando de que Nehemías fue llamado por Dios, hermanos. Yo sé que quizás le va a parecer un poco aburrido, porque si pastor, esto ya lo hablo, sí, hermano, pero es necesario que se lo vuelva a decir, es necesario que le vuelva a repetir que tenemos que levantar ese muro y que tenemos que cerrar las partes débiles en donde el enemigo va constantemente bombardeando, hasta que le hace caer, le hace sucumbir, ¿verdad? Le hace que usted diga, basta, yo no quiero nada con el evangelio. Mire, muchas veces cuando iban a hacer la guerra, óigame, los que hacían la guerra estudiaban la ciudad, estudiaban las partes débiles de la ciudad, estudiaban las partes débiles del muro para golpear constantemente ese mismo lugar. Amén. Entonces ahora el enemigo, ¿qué cree que busca en usted? Yo le decía el miércoles pasado, ¿cuáles son sus partes débiles espirituales? ¿Cuáles son? Tenemos tantas, hermanos. Óigame, muchas veces el enemigo busca la parte débil para derrumbar, para botar, para destruir, luego entrar y hacer pedazos su vida. Yo le decía, puede ser las mujeres, puede ser la pornografía, puede ser el chisme, puede ser ¿cómo se llama? Las novelas, la música que no agrada a Dios. Hermano, puede ser tantas cosas, el alcohol, las drogas, puede ser tantas cosas su debilidad. Usted está en los caminos de Dios, pero hay algo que va y le regresa y hace que usted esté ligado, anexado al enemigo. Hermano, hay tantas cosas. Usted está en la iglesia y la pregunta es, ¿de verdad es cristiano, hermano? Dice la Biblia, es necesario que el viejo hombre muera dentro de nosotros. Mientras ese viejo hombre no muera, vamos a estar constantemente en la misma situación. Mire, hay personas, yo le digo un día, mandé esto y alguien me dijo, y le voy a decir lo que me dijo, por eso a veces a mí me da risa, porque hay personas que, no es que sea falta de respeto o tomémoslo así. Me dice esta persona, mire, cuando uno insiste en un problema es porque tiene problemas en eso. Y a mí me gusta, hay una página que habla acerca de los lazos y de los problemas que produce la pornografía.
Y esta persona que vio esto me dijo eso, porque yo a cada rato eso sale y yo lo subo, lo repito y yo lo estoy remandando. ¿Saben por qué? Porque muchas veces la pornografía es un arma o es como dijera, una cadena silenciosa o una cadena en secreto que tiene atrapados a muchos. Como la música, pero la música es más visible, ¿sabe por qué? Porque usted ve la calle y de repente está sonando la música, automáticamente su cuerpo se mueve. A los que les gusta la música, o rapidito oigo una canción y la orejita se gira, ¿verdad? Pero la pornografía no, hermano, es silenciosa. Entonces esta persona me dice, mire, cuando alguien insiste en algo es porque tiene problema en eso. ¿Sabe qué? Me sentí golpeado, digo, ok, lo voy a tomar, lo voy a guardar para mí, pero igual voy a seguir insistiendo en esto. Ahora, ¿por qué se lo digo? Porque muchas veces esto puede ser una debilidad que el enemigo usa. Entonces, ¿qué hace con esto, con usted? Hermano, esto le desborona, bota la fe. Entonces Nehemías fue llamado para construir un muro, para cerrar los huecos, pero vea lo que dice 9. Entonces oramos. ¿Por qué oró Nehemías? Oraron porque hubieron quienes se levantaron en contra de él. ¿Para qué? Para burlarse, para amenazarlos, para hacer cosas, porque ellos estaban haciendo una obra de Dios. Oiga, decíamos entonces, cuando hay personas que usted está viniendo a la iglesia, usted quiere orar, usted quiere servir mejor, mire, quiere hacer las cosas mejor, se levanta siempre alguien que le dice, ya va de religioso. Yo no sé, mire hermano, yo no sé si le bendigo el sermón del domingo al del pastor. Si usted no lo entendió, hermano, perdóneme, yo no sé si usted estaba dormido. Pero el sermón del domingo, esto es solo para valientes. ¿O no se llamaba así? Hermano, y somos cobardes porque dejamos a medias todo, ¿verdad? Óigame, hay que hacerle frente a esto. Entonces dice Nehemías, oramos porque nos estaban atacando. Y yo le decía, hermano, ¿qué hace usted cuando los problemas se levantan? Humanamente amenazamos, nos levantamos, queremos desquitarnos. Hermano, aquí está enseñando algo Nehemías. Él dice, me atacaron, ¿qué hice yo? Reuní al pueblo y oramos. Reuní al pueblo y oramos. Alguien está atacándole a usted. Oiga, hermano, reúnase con su familia, hágalo solo y ore contra ese problema. Vimos las oraciones que ha hecho Nehemías, pero vea, hay un detalle bien bonito en este oramos. Oramos a nuestro Dios y por causa de ¿qué dice? De ellos, ¿qué hicieron, hermanos? Pusimos. Bueno, entonces viene y ahí entran los críticos. Bueno, si tiene fe, ¿por qué se está defendiendo? ¿Qué dice que puso, hermano? Óigame, ahí entra un punto bien delicado que muchas veces la gente se confunde. Pero allí es donde usted puede usar, oiga, no está en la Biblia, puede usar un refrán mundano que dice, a Dios rogando. Díganme. Yo estoy orando que me den un trabajo, levántese y vaya a buscar el trabajo. No, aquí estoy orando que me llamen. Si es de Dios me van a llamar. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto lleva orando así, hermano? 8 años, ¿verdad? De que vino a este país orando que me llamen, Señor, para que me den el trabajo. Señor, ay, que me llamen. Hermano, ¿a cuántos trabajos le han dicho que vaya? Oiga, dice, por causa de, dice, oramos a Dios, pero al mismo tiempo, ¿qué hicimos? Pusimos guarda, hermano. Poner guarda era observar cuando está viniendo el enemigo. Probablemente se iban a unir o iban a huir, iban a correr, o probablemente se iban a juntar todos ahí cuando el enemigo llegaba a ese lugar donde estaba aún el agujero, donde no se había cerrado todavía la muralla. Entonces Nehemías está hablando de un equilibrio, de una responsabilidad que tenemos como cristianos. Mira, la gente dice, Señor, aléjame de las malas personas. ¿No ha hecho esa oración usted, hermano? Yo las he oído. Por algunos aquí no oran en voz alta porque el pastor los critica. Y sabe, Señor, aléjame de las malas personas. Hermano, huya de las malas personas. Señor, quítame los malos amigos. Oiga, aléjese de los malos amigos. Aléjame de estas personas que solo me desean el mal. Hermano, óigame, aléjese de esas personas. No sé si me entiende. Señor, ayúdame. Hermano, óigame, fíjese que cuando uno es pequeño, equivocadamente, Señor, que me saque 10 en el examen, que me saque 10. Yo hice esas oraciones bayuncas, hermano.
¿Por qué le digo bayunca o oración ridícula, sabe? Porque no estudiamos, pero usted quiere sacarse 10 en el examen. Estudie, y ¿sabe qué va a hacer Dios? Le va a recordar lo que usted estudió, hermano. No sé si me está entendiendo esto, hermano. Muchas veces usted quiere que el Señor actúe sin usted actuar. Señor, bendecime, y ahí acostado en la cama, ¿verdad? Hermano, ¿por qué no se levanta, busca la casa de Dios y va a adorar a Dios? Le estoy poniendo el ejemplo de Nehemías. Nehemías dijo, por causa de ellos, por el ataque, por las amenazas, oramos y pusimos guardia, estuvimos atentos a la hora que el enemigo venía para destruir nuestra ciudad o destruir lo que estábamos construyendo. Usted está pidiendo a Dios bendiciones, pero no está trabajando para la bendición que Dios le va a dar. Hermano, muchas veces usted quiere ir a cortar elote sin ir a sembrarlo, ¿verdad? Y sin embargo lo hacemos, hermano. Manopla, sí, ¿verdad? No, como le llaman, hermano, choclo, me dijo el hermano. El famoso choclo, ¿verdad? Usted quiere tener algo sin hacerlo. Señor, yo quiero cantar como Marcos Buey. Hermano, alguna vez agarrado el himnario y he empezado a cantarle al Señor. Quiero tocar la guitarra como ¿quién? Como el hermano Juan Carlos. Hermano, óigame, queremos hacer cosas de las cuales nosotros no estamos haciendo. Señor, yo quiero ser espiritual. ¿Qué está haciendo para ser espiritual? Entonces Nehemías está creando un equilibrio, le está explicando qué es lo que hicieron ellos. Había problemas, había que reaccionar. Señor, dame un trabajo, levántese y vaya a buscarlo. Nuestro pastor hizo algo allá en la iglesia central. Pasamos todo el día en ayuno y oración para que el Señor nos dé un trabajo. ¿Sabe qué hizo él? La mañana se va a orar y en la tarde traiga todos los currículos que pueda, y en la tarde se va a repartirlos a todas las empresas y ellos les daban direcciones donde podían ir a repartirlos. Pero estás todo el día orando, hermano, levántese, actuemos. Entonces Nehemías dice, levantémonos y escapemos, corramos del enemigo, pero ahora vaya al 10. Y dijo Judá, oiga, ¿quién dijo, hermano? Judá. ¿Quién era Judá, hermano? Si usted se recuerda, el reino de Israel se dividió en dos grupos. Se dividió el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se llamó Israel. Y el reino del sur se llamó Judá. En el año 722 a.C. llegan los babilonios y se llevan cautivo el reino del norte, que era Israel. Y dice la Biblia que esparcieron a todos los judíos de ese 10 tribus, los esparcieron por toda la tierra conocida, el mundo conocido en el momento. Y los mezclaron entre otros se quedaron ahí, y vienen los babilonios, meten gente de otras naciones a la parte de Israel, y esos se mezclan, y de ahí les dije, nacen los samaritanos. Entonces Judá había quedado, y 200 años más tarde, aunque hoy, hermano, viendo Judá lo que Dios había hecho con Israel, que por mezclarse o por adorar ídolos, el Señor les dijo, yo los voy a castigar, y los castigó. Y le dice a Israel, le dice a Judá, perdón, si ustedes hacen lo mismo que hizo su hermano, yo los voy a castigar. ¿Y sabe qué hace Dios, hermano? 200 años más tarde, permite que sean invadidos, que sean prácticamente llevados cautivos también. Óigame, muchas veces estamos viendo las cosas, usted está viendo las situaciones y todavía no, pero a mí no, porque yo soy el niño, o soy la reina, o soy el príncipe del Señor. ¿Usted está seguro de esto? Mire, Judá, a pesar de que vio que a Israel se lo habían llevado cautivo, 200 años más tarde viene y pasa lo mismo con ellos. La pregunta es, ¿por qué, hermano? ¿Porque Dios era malo? Porque Dios ya les había dicho, no se tienen que mezclar, no tienen que adorar dioses ajenos, no tienen que adorar dioses paganos, no tienen que sacrificar a dioses paganos, y sin embargo ellos lo hicieron. Y muchas veces la iglesia, ¿qué le dice el Señor a usted, hermano? Esa palabra que a nadie le gusta, ser santo, porque tu Dios, ay, qué tedioso, ¿verdad, hermano? Ay, que ¿cómo va a ser santo uno, hermano? Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos ayuda en aquellas cosas en las cuales tenemos debilidad. Amén. Eso dice la Biblia. Entonces, dice Judá, dijo algo, las fuerzas de los acarreadores, que dice, hermano, se han debilitado. ¿Cómo le puede llamar usted a esto, hermano? ¿Cómo le puede llamar a esa situación?
Ya si usted vio dentro de 3 capítulos, 1, 2 y 3, hemos visto todo el proceso que han traído. Ellos pudieron ver la obra de Dios. Y viene Judá, se para y dice, basta. La fuerza de los acarreadores se ha acabado. Ya no hay fuerzas para eso. ¿Verdad que muchas veces es la situación en la que caemos nosotros? Ah, no, basta. Ya no me la hago más para estar en mi iglesia. ¿Ha oído esa frase? ¿No? Yo la he oído. No, pastor, ya no me la hago. No entiendo qué no se la hacen, pero dicen, no, pastor, ya no me la hago. Y la pregunta es, ¿de qué ya no se la hace, hermano? ¿Sabe qué es lo que pesa? Cuando estamos mezclando dos cosas, porque ya va a entender esto, hermano. Ellos dicen, la fuerza de los acarreadores se ha acabado, no hay más fuerza. Ellos están debilitados y el escombro es mucho. Empezaron a ver que lo que había que mover era tanto. ¿Cuántos se acuerdan del terremoto de 1986 allá en El Salvador? ¿Cuántos fueron a ver el edificio Rubén Darío que se cayó? Ahora, imagínense, usted le dan una carretita, una carretilla, y le dan una pala y le dice, señor o señora, quite todo esto que queremos hacer un edificio nuevo. ¿Verdad que? Ah, pues era lo mismo, óigame, eran montones de escombros y ellos tenían que quitar, no habían carretas, no habían tractores, no habían palas. Hermano, óigame, eran en bolsitas, tenían que echar el poco de piedras y expostarlas, llevarlas para otro lado. Entonces ellos vieron que era exagerado lo que tenían que hacer. Entonces muchas veces es más fácil, mejor que se le vayan las ganas a hacer las cosas. Pareciera, ay no, mira, hay que estudiar, ¿y cuánto es? Todo esto tenés que leer. Usted era de lo que le gustaba leer en su escuela, hermano. ¿Qué hay que leer? Hay que leer una obra. ¿Cuál obra es? La del Principito. Y mire, y venden el resumen. El resumen era 3 paginitas, ¿verdad? ¿Se acuerda de eso, hermano? Y ahí van todos los muchachos a comprar el resumen. ¿Sabe por qué? Porque de ver el montón de hojas de leer, y sabe usted, y empezaba a buscar a ver si no había muñequitos, ¿verdad? ¿No le pasaba eso? Yo lo hacía, buscaba si había muñequitos, porque lo que gusta es leer eso. Entonces, hermano, eso pareciera que causa como una pereza. No, mejor no lo hago. No, yo cuando llegue más grande y tenga que agarrar una carrera, dicen uno, voy a agarrar una donde no vaya matemática. Y por eso hay un montón de gente estudiando para abogado, pero menos, no hay físicos matemáticos, no hay contadores, no hay, ¿qué más, hermano? Todo lo que lleva matemática, ingeniería, no, que este es coco, porque estudio ingeniería, no es haragán, hermano. Porque la ingeniería lleva una cantidad de matemática y todos somos haraganes para esto. Entonces dice él, es mucha la carga, es mucho lo que hay que quitar. Hermano, venir a la iglesia, ay, tengo que dejar esto, tengo que dejar aquí, ay, tengo que cambiar. Pareciera que esto causa un impacto en nosotros, el tener que dejar de decir malas palabras. Porque a flor de lengua están, pero se nos sale un golpe, ay, le pasa algo, hermano, pareciera que las malas palabras están a la orden de nuestra lengua. Entonces mejor no me hago cristiano, es que me gusta la música. Y ay, la voy caminando y oigo la música y de repente empieza aquella ganas de querer, como aquella foto que sacaron de la hermana, eso es finto, hermano. Está la hermana con la Biblia está bailando, eso es finto, no es real, hermano. Porque varios, miren la hermanita, varios criticaron, eso es un meme, hermano, ahí se llama meme, son burlas. De repente usted va caminando, va de la iglesia y empieza a sonar en algo la música, ¿verdad? Y su orejita empieza a vibrar. Hermanos, óigame, pareciera que es más fácil, mejor no hacerlo, no meterme, que meterse y cambiar las cosas como tienen que ser. Pareciera que es más fácil quedarme donde estoy que, hermano, salir de ahí y hacer las cosas como Dios me ha pedido que las haga. Pareciera que es más fácil seguir siendo malcriado que cambiar. Pareciera que es más fácil seguir tomando que dejar de tomar. Entonces ellos dijeron, basta, Nehemías, basta, la carga es mucha. Pero vea cuál era el problema de ellos. Váyase al versículo 6, capítulo 6, perdón, versículo 17. Vea lo que dice esto, hermano. Había algo entre ellos. ¿Lo tiene? 6:17, vea lo que dice. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían ¿a dónde, hermano? ¿Qué entendió ahí usted, hermano?
Pastor, es una carta y de venir. Espérese, hermano. Espérese. Si hay dos casas que son enemigas, dos familias enemigas, y la niña de esta casa con el niño otro se mandan cartas, ¿qué pensaría usted? A mí me gusta ponerle ejemplos. ¿Qué pensaría usted, hermano? Uy, hermano, no nada. Normal, se mandan cartitas. No, hermano, ¿qué pasaría si usted ve? Esta niña es de esta familia y son enemigos de... Vaya, le voy a poner ejemplo, Romeo y Julieta. Dos familias, dos enemigos. ¿Qué pasó ahí, hermano? Dos familias enemigas a muerte. Pero habían dos enamorados que se amaban. ¿Qué cree que está pasando aquí en esta parte, hermano? Había una relación entre los de Judá con los de Tobías que eran enemigos de la obra de Dios. No sé si logra entender esto. Había una relación. Se mandaban cartas. ¿Qué tipo de cartas? ¿Por qué se mandaban cartas, hermano? ¿Qué tiene que ver que le mande cartas a los de allá? Usted tiene amigos en Rusia. No, ¿verdad? Pero si tuviera amigos en Rusia y mire, hermano, alguien que tenga familia en Cuba, usted no puede mandar cartas abiertas a Cuba, porque si usted las manda, lo van a acusar de que está espiando el país donde está y está mandando cartas o está mandando información a otro país. Probablemente podría ser eso, pero en este caso dice que las cartas iban y venían. Había una relación, podía ser comercial, podía ser una relación de otro tipo, pero vamos al 5, lea lo que dice el capítulo 5. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Habían quienes decían, nosotros, lo tienen nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestra tierra, nuestra viña y nuestra casa para comprar grano a causa del hambre. 4. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos y nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos a nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunos de nuestros hijos lo están ya. ¿Y qué más dice? No tenemos posibilidad de rescatarlo porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otro. Ahora le voy a explicar algo. Muchos de ellos daban a sus hijas como servidumbres o como esclavas a estas familias de los de Tobías, a estos de alrededor. ¿Para qué lo hacían, hermano? Para poder tener dinero, para poder tener granos, para comer, para poder tener, hermanos, todo para poderle pagar al rey, que en aquel momento el rey era Artajerjes. Había que pagarle impuesto al rey. ¿Sabe qué hicieron? Ok, niña, te vas a ir para esta familia que no son judíos y tú vas a ser esclavo. ¿Y sabe qué pasaba? Muchas de esas muchachas se casaban con estos que no eran judíos. Y para un judío, que una mujer se case con alguien que no es judío, esa mujer pierde todo, prácticamente pierde su linaje de judío, y ella ya no puede ser rescatada. Por eso dice, muchos de nuestros hijos ya están sirviendo y algunos de ellos ya no los podemos rescatar. Pero la pregunta es, ¿dejaron de ser su familia? No, hermano. Entonces es ahí donde ellos dijeron, si nosotros levantamos el muro, estos de los de Tobías y los que están alrededor se van a levantar en contra de nosotros, o probablemente nosotros tengamos que levantarnos en contra de ellos. Vamos a crear guerra. ¿Y a quiénes vamos a dañar? ¿A quiénes creen que iban a dañar, hermano? A sus hijos, a sus parientes, porque los de Tobías eran parientes de ellos. Entonces, ¿qué había, hermano? Había un desánimo. Ahora les explico esto. Había un desánimo en ellos. Y no lo hagamos. ¿Por qué? Porque nos vamos a ver afectados.
Pareciera que muchas veces hay cosas que nosotros no queremos hacer dentro de la iglesia porque nos van a cortar ciertas cosas que en el mundo se están viviendo o estamos viviendo. ¿Sí o no? ¿Por qué creen que muchas veces no somos como la Biblia quiere que seamos, lo que la Biblia dice que tenemos que hacer? ¿Por qué creen que somos cristianos, verdad? En la iglesia de aquellos cristianos que hoy sí, hoy no, el cielo está triste, no voy al culto, mire, está lloviendo, no voy al culto, mire esto, no voy al culto, mire, hay chópero, yes, hay chópero, no vamos al culto, el pastor dice que no va a llegar, no vamos, hermano, óigame, estamos tan cómodos, y entonces ellos dicen, basta, las fuerzas se acabaron, ya no hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque había una relación con el enemigo. Y muchas veces como cristianos tenemos relación con el enemigo. Hay cosas que del mundo aún nos siguen satisfaciendo nuestra carne. Y por eso nosotros en la iglesia somos así, ponemos una alza, ponemos una pausa, hermano. No, yo no me meto mucho. No se mete mucho. No es porque usted sea precavido, es porque tiene algún conecte con el mundo. Hay cosas que no nos dejan desarrollarnos en la casa de Dios. Entonces, ellos empezaron a tener pretextos. Dijeron, basta, ya nos cansó. Mira, hermano, cuando usted tiene muchas cosas todavía anexadas en el mundo, esto aburre, hermano. El venir a adorar a Dios aburre, el agarrar la Biblia y leerla aburre. El orar aburre. Llame en su casa a los niños a orar. Usted los llama a orar y empiezan a dormirse. ¿No se ha fijado en eso? Cuando los quiera dormir temprano, llámelos a orar. Y les voy a leer el Salmo 119, díganme. Si no han empezado ni con los 10 versículos cuando ya están dormidos, vayan a la cama, y él los deja tranquilos. Durmió a las 8 de la noche, a la vez que van a dormir temprano. ¿Saben por qué? Porque esto aburre. ¿Por qué? Porque es mejor algo que no es de Dios que lo que es de Dios. Entonces, estas personas, los de Judá, tenían muchos nexos con el enemigo y esos nexos no les dejaban a ellos desarrollar y hacer lo que Dios les había pedido. Incluso se estaban poniendo del lado de sus enemigos. Cuando usted todavía tiene nexos con el enemigo, no va a dejarle que usted haga la obra de Dios como Dios le ha mandado hacerlo, hermano. El Señor le dice perdonar. ¿Y quién le dice que no perdone, hermano? Dios me dice, ¿por qué ese es pecador? Mentira, eso es del diablo. ¿Sabe por qué? Porque si ni Jesús chamuscó a Judas, que sabía que le iba a entregar, ¿y usted y yo qué queremos hacer? Démosle fuego a esta hermana, quememos la vida. Echémoslo de la iglesia, que vaya, pecador. Pero ¿quién dice, hermano? Oiga, hermano, entendamos esto. Cuando usted aprende a cerrar los portillos, a cerrar los huecos, usted entiende lo que Dios quiere hacer. No se trata que no siga con el pecado y conmigo, abrazo. No, hermano. Óigame, se trata, dice la Biblia, exhortar. ¿Qué es exhortar? Yo le he dicho muchas veces, caiga de mal, pero exhorte bíblicamente. Eso dice la Biblia. Exhortar a que el necio cambie su actitud. Porque si no lo hace, llega un momento en que Dios va a tener que actuar. Dios. Muchas veces nosotros queremos cambiar el corazón de alguien. No tenemos lucha contra sangre ni carne. No tenemos lucha contra sangre ni carne. ¿Entiende esta parte? No hay lucha contra sangre ni carne. Porque cuando usted empieza a combatir con carne, va a tener problemas. Y no me diga, no me importa que venga, quien venga, le saco el machete. Ay, hermano. No tenemos lucha contra sangre ni carne. No se trata de esto. Porque si usted está en la iglesia, usted tiene que entender a qué Dios lo llama. Usted tiene que entender esto, hermano. Y no se trata de que yo hago como quiero, no, hermano. Entonces usted está mal y necesita cerrar los huecos donde el enemigo se está metiendo en su corazón. Porque eso está diciendo, estos pusieron pretexto. Y el pretexto que pusieron fue porque ellos tenían nexos con el enemigo, porque había familiaridad. Mire, ¿verdad que a veces usted está más familiarizado con la música del mundo que con las alabanzas? ¿No se ha fijado en eso?
Mire, un día un hermano hizo algo, empezó a poner melodías aquí cristianas. Nadie sabía la letra. Le ponen música del mundo, todas se la saben, ¿verdad? Hasta el año 1976. Hasta el año se saben, hermano. Entonces hay familiaridad. Muchas veces hay quienes que están diciendo algo y es algo de la Biblia. Qué bonito eso, está en la Biblia, hermano. No hay familiaridad. Alguien dice algo de afuera, sí, lo dijo un fulano, es un filósofo, es un aquí. Hermano, óigame, necesitamos cortar los nexos con el enemigo. El pastor, no, usted, hermano. ¿Cuál es el problema? Seguimos teniendo un nexo. ¿Qué le aburre todo esto? ¿Por qué me aburre? Porque hay ataduras aún con el enemigo. Por eso dice, dimos nuestros hijos, y si ellos cerraban la puerta, estaban declarándole la guerra a sus propios hijos. Qué injusto era Dios, no, hermano. Dios les dijo, no se metan. ¿Por qué hicieron esto ellos? Prefirieron dar sus hijos al mundo, dar sus hijos a los árabes, que dejarlos ahí en la ciudad, porque parecía que esto me atraía ganancia. Yo siempre le critico quizá esto, tómelo como una crítica si usted quiere, pero preferimos que nuestros hijos entiendan más lo del mundo a que entiendan las cosas de Dios. No, es que yo quiero que sea ingeniero, pero que sea un ingeniero temeroso de Dios. Amén. Pero es bien duro que usted quiera que sea ingeniero, pero que Dios no, porque puede ser que se le ocurra hacerse pastor y le dé vuelta todo. Y yo lo que quiero es que él sea un ingeniero de la NASA. ¿De dónde, hermano? De la NASA, ya casi, no, la luna anda, ¿verdad? Está en la NASA, pero no es ingeniero todavía. Muchas veces preferimos, hermano, es necesario que usted deje que Dios obre. Es necesario que entendamos que hay que cerrar las puertas al enemigo. Así que, regálele un aplauso, Señor, y continuamos el Señor. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque tú nos hablas.